La oralidad es el modo de comunicación verbal a través de sonidos producidos por la voz humana y percibidos por medio del oído. Es el primer modo de comunicación complejo utilizado en las sociedades humanas antes de la escritura, la cual no necesariamente nacen en todas las culturas primitivas. Es una forma comunicativa que va desde el grito de un recién nacido hasta el diálogo generado entre amigos. Expresión oral es manifestar apropiadamente las ideas, opiniones, sentimientos, entre otros, con una adecuada fluidez, entonación, vocalización, coherencia y claridad en diferentes situaciones. Factores que determinan la comunicación de la expresión oral: la voz, los vicios de la oralidad, el silencio, los tonos y los matices. La importancia de la expresión oral en la comunicación. Es un proceso que permite la interacción entre las personas para lograr distintos propósitos a través de un lenguaje común. Para lograr compartir información y dar un entendimiento al oyente, debemos seguir con los siguientes elementos. 1. El volumen y la entonación de la voz. 2. La velocidad del mensaje y los silencios. 3. Las conductas no verbales de expresión facial y gestos. 4. La expresión corporal y condición espacial. Bueno, ya dejando claro la oralidad, sus funciones y elementos, pasemos a otro tema. Hablemos de los principios básicos en las comunicaciones orales. Si queremos conseguir en nuestro discurso, mensaje o exposición sea comprendido de una forma sencilla, debemos tener en cuenta una serie de principios. La definición. Debemos fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra, la naturaleza de una persona o una cosa, o decidir o determinar la solución de algún asunto o cuestión. La estructura. Tenemos que procurar en todo momento que el mensaje que tratamos de emitir esté bien ordenado por etapas y de una forma coherente. El énfasis. Manifestarse con una fuerza particular en la entonación cuando decidimos o leemos algo en voz alta. En este sentido, es un importante recurso oratorio para facilitar al auditorio reconocer los puntos más relevantes del discurso y con ello su comprensión. La repetición. Es repetir todas aquellas palabras y frases que nos ayuden a captar la atención de nuestros oyentes y así posibilitar una mejor comprensión de nuestro mensaje. La sencillez es exponer nuestras ideas de la forma más clara y sencilla y utilizar el vocabulario más accesible para nuestros oyentes. La claridad es evitar todas palabras rimbombantes, expresiones técnicas, entre otros, y emplear párrafos y frases cortas. La brevedad es importante centrarse en el tema. La cortesía es saludar y presentarse antes de comenzar a hablar, mantener una actitud positiva durante la exposición, entre otros. La cercanía. Se debe utilizar expresiones en primera persona y evitar el tratamiento impersonal del receptor. La expresión oral se divide en dos grandes grupos que son el monólogo y el diálogo. Para tomar práctica y expresar de esta manera los principios básicos de la comunicación oral en actividades sobre distintos temas son los siguientes: la mesa redonda, la exposición, la entrevista, la oratoria, la charla, la conferencia, el meeting, la encuesta, el foro, entre otros. Ahora hablemos del círculo del habla. Es el sistema de comunicación que se emplea en todas las interacciones humanas de manera cotidiana, bien sea a través del habla o de la mímica. Este circuito es el que facilita la transmisión de la información a través del lenguaje y los signos, los cuales se estructura en tres procesos: el hablante, el mensaje y el oyente. Cuando damos un mensaje para el receptor, este se codifica a través del sistema fonético. Es un sistema de notación fonética que su propósito es otorgar de forma regularizada, precisa y única la presentación de los sonidos de cualquier lenguaje oral. Pero, ¿qué es la notación fonética? Es un sistema de símbolos gráficos para representar los sonidos del habla humana. Dentro del sistema fonético destacan
los rasgos suprasegmentales y los códigos paralingüísticos. Los rasgos suprasegmentales son rasgos del habla donde los más relevantes son los acentos, las pausas y la entonación. Pero, ¿qué es el acento? Es la mayor fuerza o intensidad con que pronunciamos una sílaba dentro de una palabra. ¿Qué son las pausas? Son silencios más o menos largos que interrumpen el discurso y separan unos segmentos de otros, de los cuales se derivan en pausa punto final, pausa suspensiva, pausa significativa, pausa enumerativa, pausa explicativa y pausa potencial. ¿Qué es la entonación? Es la variación de la altura tonal de la voz con la que se pronuncia un enunciado, de los cuales derivan entre la entonación en la frase, donde las son las enunciativas, las interrogativas y las exclamativas. ¿Y qué son los códigos paralingüísticos? Son aquellos elementos no lingüísticos como la risa, el llanto, los gestos, las mímicas, entre otros, que forman parte de la comunicación y acompañan el mensaje verbal presencial. Enfoque pragmático de la comunicación oral. Es conocida la gran diferencia que puede haber entre el mensaje que quiere emitir una persona que habla y el mensaje que comprende quien la escucha. Esto es así por diversos factores que pueden influir tanto en la emisión como la recepción del mensaje. La actitud de quien habla, el interés, la experiencia y el perfil psicológico de quien escucha, los apoyos visuales, las condiciones de la sala y muchísimos otros. Pero tenemos que tener en cuenta dos cualidades para darnos un enfoque en la comunicación oral pragmática, que son los vicios y las virtudes. Los vicios. Dentro de los vicios se encuentra el egocentrismo. Es la característica que define a las personas que creen que sus propias opiniones e intereses son más importantes que las demás. La marginación. El orador no involucra a su audiencia y margina a sus oyentes dejándolos aislados. El solecismo. Es una alteración en la sintaxis o el uso correcto del idioma, y estas pueden ser las incorrecciones y los equívocos del narrador. La metasis es básicamente el cambio de lugar de algún sonido. La cacofonía es el efecto sonoro producido por la cercanía de sonidos o sílabas que poseen igual pronunciación dentro de una o varias palabras cercanas en el discurso. El circunloquio es el uso excesivo de palabras para expresar una idea simple. Las muletillas son palabras o frases cortas que una persona repite constantemente cuando habla. Las muletillas son como este, ve, la cual, el mismo y sí, y muchas más. Perturban a los oyentes y hacen perder todo el interés del público en el mensaje del orador. El pleonasmo es una expresión en la cual aparecen uno o más términos redundantes. El anacoluto aparta el tema central de la conversación. La ambigüedad es la falta de claridad de oración con doble interpretación o comprensión. El barbarismo es la incorrección en el uso de la lengua, que consiste en pronunciar o escribir más las palabras o en utilizar palabras equívocas o inexistentes en la lengua. El arcaísmo es la frase o palabra anticuada o en desuso. El eufemismo es una palabra políticamente aceptable o menos ofensiva que sustituye a otra palabra de mal gusto, que puede ofender o sugerir algo no placentero al oyente. Cualidades de la expresión oral. Virtudes. Son la dicción. Es la forma de emplear las palabras para formar oraciones, ya sea de manera oral o escrita. Se habla de una buena dicción cuando el empleado o dichas palabras es correcta y acertada en el idioma al que estamos perteneciendo, sin atender al contenido o significado de los expresados por el emisor. La fluidez es utilizar palabras de manera espontánea y continua, como fluye el agua. El volumen
Es la mayor o menor intensidad que un hablante imprime en su voz al transmitir un mensaje ante un auditorio. El ritmo es la repetición ordenada de elementos que producen la sensación de movimiento, controlados o mediados en sonoros o visuales. La claridad. Es importante que expresemos en forma precisa y objetiva nuestros conceptos, ideas y pensamientos, empleando los recursos necesarios para aumentar la claridad en nuestro discurso. La coherencia es expresar organizadamente las ideas o pensamientos en cadena, unidos por un hilo conductor lógico. Los movimientos corporales y la gesticulación es cuando la persona se expresa oralmente, pero se apoya con sus movimientos corporales para dar una relación con la situación comunicada. El vocabulario es el conjunto de palabras que forman parte de un idioma o lenguaje específico conocidas por una persona o entidad. La sencillez es pensar como sabio, más habla como la gente sencilla o normal para que se pueda entender el mensaje. El conocimiento se debe saber acerca de lo que se está hablando. La brevedad es el tiempo de suma importancia para que la audiencia esté captando el mensaje, además de centrarse en el tema. La improvisación en la oratoria. La oratoria puede tener un significado especial, mientras que la improvisación como discurso significa el poder hablar libremente. Es el improvisar frases inventadas. Estas van sobre la marcha, es decir, que implican expresión espontánea, pero es inmediatamente y de forma ordenada. ¿Pero qué se requiere para efectuar una buena improvisación? Para ello, debemos de tratar de obtener la mayor información sobre el tema. Cuando expongamos, evitemos salirnos del tema. Para ello debemos de tomar en cuenta una regla, la cual se llama la regla del oro. De esta forma, vamos a evitar salirnos del tema. Di lo que debes decir y siéntete feliz de lo que has dicho. Tampoco olvides que el título del tema debe de relajarse en el desarrollo del tema. Si esto no ocurre de esta manera, te has equivocado al elegir el título. Entrega una liberación que se vea físicamente y sobre todo trata de tener un buen humor.